lo que es si no crees, se llama la clase, si no oyes la voz del profeta, serás desarraigado del pueblo. Vamos a empezar con la oración. ¿Puedes orar por favor, Eder? Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran aquí, Señor. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor, a través de esta palabra que se va a dar el día de hoy, Señor. Te pido, Señor, que este estudio sea de bendición, Señor, que podamos entenderlo de manera correcta, Señor. Danos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para que no seamos tomando solos estos estudios, sino que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, Señor, obrando, Señor, que se manifieste tu presencia, Señor, en todo momento, Señor. Que seas tú hablando a través de la hermana pastora que va a dar la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 3:23 y vamos a estar viendo dos citas que nos van a ser muy importantes para este estudio. Hechos 3:23 y Deuteronomio 28:15. Amén. Ok, vamos a leerlo, lo leemos ahí juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Fíjense, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y la otra es Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. En esto es donde estamos basando el estudio el día de hoy, ¿verdad? Está hablando ahí Moisés y dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán a ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es muy importante para nosotros poder entender esta palabra y poder entenderla en una forma completa, ¿verdad? En una forma completa. Creo que hemos estado ya siendo muy insistentes en esta palabra, muy, muy insistentes en cuanto a lo que nosotros estamos viendo. Vamos a ver Deuteronomio 18:15. Es que tiene que ser muy repetitivo para nosotros poder entenderlo, ¿verdad? Poder entender la palabra que Dios está hablando. Dice Proverbios 18:15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Es muy importante entender ahorita el tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, porque estamos hablando de profetas. En este tiempo es un tiempo muy difícil, porque no nada más está el profeta verdadero, sino que también ya hay un falso profeta. Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender cuando habla de profeta, ¿a qué se refiere como profeta? Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo entendamos para poder transmitirlo a la iglesia. Cuando habla de un profeta, ¿a qué profeta se está refiriendo? ¿A qué se refiere, verdad? Cuando dice que va a levantar un profeta y luego que dice que a él es al que tenemos que oír. Entonces, en este mundo donde se ha corrompido tanto, Dios está diciendo que sí se va a levantar un profeta y que nosotros tenemos que oír a ese profeta. Y aquí se basa, hermanos, mucho a lo que es Cristo. Cristo es el verdadero profeta. Ya hemos estado viendo los 3 oficios de Cristo y dentro de esos oficios Él es el verdadero profeta del que habló Moisés aquí en esta palabra en Deuteronomio 18:15, el que habló ahí en Hechos capítulos 3:23. Ahí es donde nos habla que Cristo es el verdadero profeta y al cual nosotros debemos de oír. Primeramente vamos a ver, ¿qué es un profeta? Un profeta nunca va a hablar por su cuenta.
Un profeta no habla. Un profeta es alguien que habla, ¿verdad? Que dice una palabra, pero no cualquier palabra, sino la palabra que Dios le está dando. No es que un profeta se va a levantar y va a decir lo que él se le ocurre, lo que él piensa o lo que él quiere, sino más bien, hermanos, es hablar con ese entendimiento, ¿va? Y saber que un profeta es alguien que habla lo que Dios quiere. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él le dijo a sus discípulos, yo no hablo de mí mismo. Lo que oigo hablar al Padre, eso es lo que hago, eso es lo que les digo. O sea, Cristo es un verdadero profeta. Él vino nada más a cumplir lo que el Padre le estaba diciendo, a hacer lo que el Padre le estaba diciendo. Entonces, es muy importante entender esto, ¿verdad? Que nosotros seguimos creyendo en todos los ministerios. Mucha gente piensa que nosotros no creemos ya en los profetas. Sí, existen los profetas. En la Escritura dice que hay profetas, maestros, pastores, evangelistas, que hay apóstoles, o sea que sí existen esos ministerios, pero debemos de nosotros entender bien quién es el verdadero profeta, al que debemos de oír, que es a Cristo. Y cuando decimos que Cristo es el profeta, entonces te estamos diciendo, Cristo es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que oír? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nosotros tenemos que oír. Eso es lo que nosotros tenemos que oír. Estar oyendo la voz del profeta, la voz de la palabra de Dios. Y no ser corrompidos con otras palabras. Esto, fíjense, hermanos, que esto debemos de entenderlo bien, porque, miren, hay muchos profetas que se han levantado en este día, ¿verdad? En este tiempo. Y cuando una persona es falto de entendimiento, piensa que oír al profeta es oír a ese hombre que se levanta y empieza a profetizar y a decir cosas. No precisamente. Nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. Dentro de lo que Él está diciendo, tenemos que escudriñar qué está dentro de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está dentro de la palabra de Dios? Y esto es muy importante, porque toda palabra que sale de un profeta, y si no se cumple, se convierte en un profeta falso. En un falso profeta. Entonces, nosotros tenemos que entender esto para poder guiar a la iglesia. Yo creo que la iglesia tiene mucho discernimiento en este tiempo. Tiene mucho discernimiento, pero también creo, hermanos, que aún todavía nos falta tener el discernimiento perfecto. ¿Saben qué es lo que pasa en la mayoría de las iglesias que he oído o que a veces se acercan conmigo, personas, mujeres, y me dicen, ¿sabe qué es que hay tantas voces en mi mente y no alcanzo a distinguir cuál es la voz que debo seguir? ¿Cuál es la voz que debo seguir? Pero en la palabra, hermanos, nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, ahí está hablando el pastor otra vez, está hablando de Cristo, que nosotros debemos de oír la voz de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a oír esa voz perfecta de Cristo. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me siguen. Esto, hermanos, nos tiene que poner a nosotros en esa dirección correcta que Cristo está dando a la iglesia. Saben, hermanos, ahorita hay mucha falta de discernimiento y de conocimiento de la voz de Cristo, porque hay tantas voces que se levantan, tantas voces que se levantan en YouTube,
¿cómo se llama? No sé, en cualquier redes sociales hay muchas predicaciones, en el Face, en TikTok, mucha palabra que se levanta. Y ¿sabes qué? A veces, hermanos, no nos damos cuenta de qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. Pero ¿saben por qué no nos damos cuenta? Porque la iglesia está tan entretenida o tan ocupada en otras cosas que no tenemos tiempo de leer la palabra. Porque esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Cristo. Esa es la voz del profeta. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Dice la escritura que la palabra es la lámpara lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La palabra de Dios es Cristo, es el pacto, es el plan maestro. Entonces, ahorita, hermanos, la mayoría de la iglesia no quiere leer la Biblia o no puede leer la Biblia. No tiene el poder para leerlo. Satanás ha llegado con dardos de fuego tan fuertes que manda, hermanos, de distracción para nosotros, para no conocer la palabra. Y una persona que no conoce la palabra puede ser fácilmente engañada por ese falso profeta, por ese falso maestro, por esas voces que se levantan y que a veces no alcanzamos a discernir por falta de ¿qué? De que no conocemos la palabra. Si yo no conozco la palabra, quiere decir que yo no conozco a Cristo. Y si no conozco a Cristo, aunque digo que lo sigo, ¿cómo lo voy a seguir si no conozco lo que Él quiere? Y escucho cualquier cosa, porque ahorita también está ese problema fuerte, ¿verdad? Como dice la Escritura, que en los últimos tiempos las personas iban a tener una comezón de oír, pero lo que ellos quieren, lo que a ellos les beneficia, lo que para ellos es grato, lo que a ellos les gusta oír. Entonces, ese es un problema que hay dentro de la iglesia, que casi nada más queremos estar oyendo lo que queremos. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Entonces, queremos que Dios, nos resuelva y nos haga lo que nosotros queramos. Y si viene un profeta que me habla de cosas que yo quiero, que yo necesito, que es lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy necesitando y lo que, sí, eso es lo que yo deseo, puedo caer fácilmente en esa mentira y ser engañado por ese falso profeta. Eso es lo que pasa muchas veces dentro de la iglesia. Cuando una persona no conoce la palabra, cuando una persona no entiende la palabra, es fácilmente engañada. Ahora que estaba dando este estudio, una hermana comentaba y decía, dice, es cierto, hermana, dice, cuando yo estaba chiquita llegaban personas como los testigos de Jehová y ellos me enseñaban muchas cosas y yo a todo le prestaba atención y yo decía, están hablando de Dios, es la verdad y yo lo creo. Y así fue creciendo, ella fue instruida así, ya después se separó y no sé qué pasó, después ya de grande volvieron a ir testigos de Jehová, pero ahora ella ya había tenido un conocimiento, Dios la había enseñado y la había ayudado para que leyera la palabra. Entonces ella empezó a leer la palabra y cuando llegaron estas personas, ella empezaba a decir, oiga, pero eso ahí no dice, pero oiga, pero aquí la Biblia habla de esto. Y esa fue la forma en que ella pudo darse cuenta de que eran falsos maestros, falsos profetas, que hablaban en nombre de Dios, pero no era el Cristo de la Biblia. No es el Cristo que viene en la Escritura. No es el Dios eterno. No es la palabra de que Cristo por su sacrificio somos salvos. Entonces pudo desechar esa mentira. Pero ¿saben qué pasa? Que a veces dentro de la iglesia hay personas que no conocen la palabra.
no conocen la palabra. Otro hermano decía, bueno, porque hablábamos de que muchos quieren conocerla a través nada más de las redes sociales, viendo TikTok. Ay, pues ya me salió un mensaje bonito y ya me siento nutrida. No, hermanos. Otros, no, hermanos, pero si vemos series cristianas, le digo, miren, hermanos, hasta para eso tenemos que tener un discernimiento. Porque muchas de esas series, hermanos, basadas en la palabra, a veces algunas meten hasta herejías dentro de esas series, dentro de esas películas, dentro de esas cosas. Y si tú no tienes el conocimiento, tú te vas a comer todo lo que te dan y vas a pensar que eso es así. Pero no, hermano, nosotros por eso tenemos que tener ese discernimiento. Miren lo que dice Jesús. Mis ovejas, fíjense, mis ovejas oyen mi voz, reconocen la voz del pastor, saben qué palabra dice Cristo. ¿Por qué? Porque han pasado tiempo con Él, conocen cómo habla su pastor, conocen las palabras de su pastor, conocen la dirección de su pastor. Dice, me siguen. ¿Pero por qué lo conocen? Porque han pasado tiempo con el pastor. Porque han estado tiempo con ese pastor. Porque han disfrutado, ¿verdad? El estar en esa presencia gloriosa de Cristo. El estar en su palabra. El estar ese tiempo glorioso de estar con el buen pastor, con su Dios, con el profeta. Saben cómo habla. Entonces, cuando alguien viene y te expresa algo diferente, tú lo reconoces. Tú sabes qué es lo que está diciendo. Y miren, todo vuelve a lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros no oímos la voz del profeta, no la entendemos, no la discernimos o simplemente no queremos hacerla, como les dije a algunas personas que nada más quieren recibir lo que ellos quieren oír, volvemos a lo mismo de Adán y Eva. ¿Y qué fueron ellos? Arrancados del Edén, sacados del paraíso, desarraigados de ahí. Y eso es lo mismo que va a pasar, hermanos, a los que no escuchen la voz del profeta, a los que no la reconozcan. Porque miren, nosotros, hermanos, debemos de tener el discernimiento, porque en la Escritura claramente nos afirma, en los últimos días se levantarán falsos profetas, falsos maestros, e incluso se levantará el falso profeta como esa bestia, el anticristo. Se van a levantar. Y la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra, el conocimiento de cuál es la voz que vamos a oír, qué es lo que tenemos que oír. Nosotros tenemos, hermanos, que estar ya enfocados en esto, porque miren, el problema de Adán y Eva fue el mismo. No oyeron la voz de Dios, desecharon la palabra, y entonces vino la desgracia, entonces vino el problema, entonces vino el sufrimiento, el dolor. ¿Por qué? Porque fueron desarraigados del pueblo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Miren, cada vez que nosotros vamos a la iglesia, en la congregación se habla palabra, se profetiza. Incluso a muchos de nosotros nos convertimos en profetas. ¿Por qué? Porque estamos dando una palabra de Dios para el pueblo, que el pueblo lo escuche, que sea direccionado. Es como la semana pasada que estuvimos hablando del perdón. O sea, ese es darle esa dirección al pueblo. Es una palabra de Dios, claro que es de Dios, porque Dios está viendo que quiere una iglesia sana, una iglesia limpia. Entonces, nosotros nos estamos convirtiendo ¿en qué? En profetas que estamos dando esa palabra. Al momento de dar esa palabra, porque es una palabra de Dios,
para el pueblo, y no nada más para el pueblo, para uno mismo. Ahí es donde tú vas a ver quién desecha la palabra y quién la toma. Muchos hermanos piensan, ¿verdad? Y dicen, no, pues sí, pero esta palabra no es para mí. No conocen mi situación. Ahí están desechando la palabra. Otros sí, pero pues después la haré. Otros empiezan, hermanos, ay sí, como él nos pasó eso, ¿verdad? Todos queremos, hermanos, dentro de la iglesia, muchas veces queremos que nos hablen bonito y que te, ay, pobrecito, cómo sufres mucho, pero ven, aquí está, no, es que te han hecho mucho daño, ay, pobrecito de ti, cuánto daño. Y eso, hermanos, en lugar de ayudar a la persona, la están destruyendo más. Aunque quizás son las palabras que la misma gente quiere oír. Quiere que, ay, entiéndanme, compréndanme. Pero cuando tú vienes y das esa palabra de profecía, o sea, una palabra de Dios, y empiezas a profetizar, pasa lo que pasó en Ezequiel, ¿no? Esos huesos secos empiezan a cobrar vida. El que agarra la palabra empieza a sanar su corazón y dice, Señor, voy a perdonar, ayúdame a perdonar, sana mi corazón, ayúdame a ser perdonado, ayúdame. Ahí tú estás viendo de que muchos hermanos están tomando esta palabra y siendo direccionados por Cristo. Pero también vas a ver que otros desechan esta palabra y siguen viviendo en su misma situación y siguen trayendo maldición y siguen estando en destrucción. Qué triste, ¿verdad? Pero realmente así es. Claramente la Escritura habla que debemos de oír la voz de Cristo. Tenemos que aprender a oír esa voz poderosa, esa voz buena, esa voz gloriosa de Cristo. Tenemos que aprender a oír esa voz del pastor. Esa es la dirección, es como les digo ahorita, ¿verdad? Que Dios te está diciendo, perdona. Esa es la dirección que está dando para la iglesia ahorita. La que dio, ¿verdad? El domingo. Ya les dijo, perdonen. No una vez, 2 veces. Estábamos enfocados en eso. La iglesia tiene que estar sana. Cristo quiere una iglesia sana, una iglesia libre. Esa es la dirección. Los que van a tomar y van a oír esa voz, van a seguir esa dirección. Van a perdonar, van a sanar y entonces van a caminar todavía avanzando en pos de ese pastor, oyendo esa voz del pastor. Los que no se van a querer ir por otro lado y piensan que es un atajo, pero al rato otra vez tienen que venir y si Dios les da oportunidad otra vez van a tener que oír esa voz. Porque Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos estar en este tiempo, en esa palabra gloriosa. No podemos, hermanos, no podemos nosotros a querer hacer nuestra voluntad, y menos nosotros como líderes, hermanos. Hay una palabra ya escrita, hay una palabra de Cristo que nosotros tenemos que hacer, oírla. Y cada vez, hermanos, ustedes que son líderes, que predican esta palabra, se convierten en profetas. Y también ahí hay un peligro. Porque miren, es algo que necesitamos decir. Nosotros representamos algo más que nosotros mismos. Nosotros no podemos direccionar a la gente conforme a lo que yo siento o lo que yo pienso. Porque el Señor me está dando ahora, hermanos, la palabra. Y esa palabra que voy a hablar, la tengo que hablar con denuedo, con poder y entendiendo que es de Dios. Incluso, hermanos, ustedes representan mucho. Si ustedes llega una persona a pedir consejo, ustedes tienen que direccionarla, no con su sentimiento o lo que ustedes creen o lo que ustedes piensan, sino a direccionarlos conforme a la palabra, a guiarlos conforme a lo que Cristo ya hizo. Miren,
un ejemplo, ¿verdad? Quizás puede llegar una hermana y a lo mejor te dice, es que mi esposo me trata bien mal y yo ya no sé qué hacer. Y tú a lo mejor con tu dolor, viendo la tristeza, viendo el dolor en ella, tú puedes aconsejarla mal. Porque puedes quizás sacar tu sentimentalismo y decir, ¿sabes qué? Déjalo, bótalo. Tú puedes sola. ¿Sabes qué? Haz esto. Y empiezas a hablar en tu humanismo. Por eso, hermanos, tienes que tener mucho cuidado porque tú representas a Cristo. Tú eres la iglesia. Ya no es que tú estás representándote a ti mismo. Tú estás para dar la voz de Dios. Tú das a conocer la voz de Dios. Dios te ha levantado como un predicador, y un predicador es eso, es un profeta, es alguien que habla la palabra de Dios, da a conocer la voz del buen pastor. Entonces, si tú aconsejas mal, te conviertes en falso profeta. Quizás tu sentimentalismo te puede ganar, te puede doblar. ¿Qué pasa si a una persona la defraudan? ¿Qué pasa si a una persona la engañan o le roban? ¿Qué vas a decir tú? ¿Cómo lo vas a aconsejar? Pero más que tú, ¿qué dice la palabra? Porque quizás tú puedes decirle, no, ve, demándalo. No, es que ese siempre roba. No, ahora sí dale su merecido, un escarmiento. Pero vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Yo me sorprendo mucho en Corintios, ¿verdad? Cuando el Señor le habla a la gente y dice, oye, ¿qué vas a andar litigando? Y si más si son los dos hermanos, ¿cómo van a ir a un juez injusto? Arréglenlo entre ustedes. Y si no lo puedes arreglar, soporta la ofensa, soporta el agravio. Pero esas cosas no las queremos decir. Porque nuestro sentimentalismo quizás nos llama y nos dice, no, es que, pobrecito hermano. Hermanos, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, dar a conocer la voz de Cristo, aunque la gente, hermano, no lo quiera oír, como dijo una hermana. No lo quiere oír. La gente cuando va a pedirte un consejo quiere que tú, fíjate, quiere que tú le autorices que haga lo que ella quiere. Que tú le autorices. ¿Por qué? Porque como tú representas y eres una autoridad en la iglesia, como tienes la palabra de Cristo, mucha gente puede ir contigo nada más para que tú le digas, como las personas que van y te dicen, hermano, no voy a venir al culto. Es que mira, esto. Y sí, hermano, no se preocupe, pues arregle todo, primeramente Dios. Sí, no se preocupe. ¿Cómo le vas a dar tu autorización de faltar? No puedes darle autorización. Deja que se arregle con Cristo. Deja que Cristo le autorice. Porque si tú le das autorización, esa persona se va a sentir, contenta, sin ninguna situación y, pues ya me dieron permiso. Y tú estás dando ese permiso, tú estás autorizando. Ahora, tienes que ir a la palabra que dice. Tienes que ir a la palabra. Por eso, hermanos, nosotros hablamos profecía. ¿Por qué? Como dijo Jesús, no hablo lo que yo quiero. No hablo lo que yo pienso. Oigo la voz del pastor, oigo la voz de Dios. Y eso es lo que hablo. Y eso es lo que digo. Pero ¿cómo vas a oírla si no lees la Biblia? ¿Cómo conoces a Cristo? ¿Cómo conoces su voz si no sabes lo que dice la Escritura, verdad? Son cosas fuertes, como cuando una persona se acerca y empieza a decirle a Jesús, Jesús, ¿sabes qué? Mira, ayúdame. Mi hermano no me quiere dar la herencia. Y esos problemas llegan a la iglesia, ¿eh? Por eso los estoy diciendo. ¿Y qué piensa uno? Y qué mala persona. No, sí. Sí, vamos a orar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro.
Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué le dijo Jesús? Yo no vine a resolverte ese problema. ¿Sabes que el reino de Dios no consiste en que pelees una herencia terrenal? Vamos hacia una herencia eterna, una herencia poderosa, una herencia, hermanos, donde no hay corrupción, donde nadie te la puede quitar. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar, hermanos, dar a conocerle esa voz de Cristo. Pero como a veces no la conocemos, entonces damos a conocer el humanismo que tenemos y que pensamos que así es Jesús. Ay, no, sí, Jesús sí se va a... Sí, no, Jesús va a decirle esto. Como aquellas personas, ¿verdad?, que dijo Pedrito, Señor, ya se fueron. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quieres irte tú también? Eso es que tú vayas conociendo a Cristo. Es un Dios de amor, es un Dios de perdón, pero también es un Dios, hermanos, que nos direcciona y nos da unas buenas para que entendamos que lo primero para nosotros y para todos debe ser el reino de Dios y su justicia. Y el Señor se encarga del resto. Por eso, hermanos, esta es la lección de hoy. Yo espero que quede claro, que haya quedado un poquito claro, hermanos, que nosotros tenemos que dar a conocer esa voz. Tenemos que dar a conocer esa voz. Tenemos que dar a conocer la voz del buen pastor. Esa voz, hermanos, que viene a sanar, que viene a dar vida. Pero como dice aquí, el que no oye la voz del profeta. ¿Qué quiere decir el que no oye? En la iglesia, fíjense, el domingo todos oyeron la palabra, perdona, no seas tan ofendible. Ya tienes que ser más maduro, ¿verdad? Ya. Pero ¿quiénes son los que la oyen? Los que la empiezan a vivir. Yo sé, hermanos, que es una lucha el perdonar. Pero cuando tú ya estás decidido a perdonar, Dios te da el poder para perdonar. Dios te da ese poder. ¿Por qué? Porque su palabra es su dirección. Entonces, las personas que oyen son las que empiezan a ser transformadas. Y empiezan a decir, sí, yo rápido me ofendo. Esa palabra, hermano, es para confrontarte. Y si sí, yo rápido me ofendo, entonces, ¿qué voy a hacer? Señor, quítame esto. Yo no quiero ser tan sentimentalista que todo me ofenda, ayúdame. Entonces, ¿qué estás haciendo? Oyendo la voz del pastor. Pero si tú la ignoras y la tiras a la basura, así como que... y otra vez vuelves a vivir en rencor y por todo te ofendes. Y ¿qué quiere decir? No oíste esa palabra. Estuviste ahí, la oíste, pero no la hiciste. O sea que no te sirvió de nada. Así es que, mis hermanos, esta es la lección de hoy. Espero que haya quedado claro. Quiero oírlos a todos, hermanos. Quiero oírlos a todos en el nombre de Jesús, pero primero oramos. Padre, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que trae vida, redención, Señor, que sana, que liberta, Señor. Danos el poder de oír tu palabra. Ayúdanos a oírla siempre, Señor. Que como decía el salmista David, ese sea mi despertar, ese sea mi dormir. Que en la calle, en todos lados, Señor, yo pueda estar meditando en tu palabra. Señor, y que pueda vivir tu palabra. Eso es lo que trae vida a nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender a oír la voz del buen pastor, oír esa voz del profeta que trae dirección a nuestras vidas, que trae luz a nosotros, Señor. Padre, que tu iglesia, toda la iglesia de Cristo, la iglesia de Tlaxcala, de aquí, podamos oír esa voz del pastor y podamos, Señor, vivir en esa luz, Señor, que está en ti. En el nombre de Jesús. Amén.